Muy buenas a todos, mi nombre es Raquel Hernández García y os voy a presentar una breve comunicación titulada Propuesta docente para digitalizar la competencia motriz a través del portafolio y el podcast. Bueno, pues el escenario que nos encontramos en la actualidad en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia es que tenemos una situación debido al COVID semipresencial, donde tanto las prácticas como las teóricas pasan a desarrollarse en un aula con dispositivos electrónicos para grabar vídeo y audio. Es decir, se suspenden totalmente las prácticas de las asignaturas en ciencias del deporte y siendo esta asignatura competencia motriz la que intentamos digitalizar, pues supone más de un 50% de la asignatura práctica se tiene que transformar y por eso le estuvimos dando bastante vueltas para cómo hacerlo de la forma en la que el alumnado pudiese salvar la pérdida de la competencia práctica por la competencia digital. En ese sentido, nos decidimos y teniendo en cuenta que vivimos en una inversión totalmente virtualizada, donde al final existe una vorágine tecnológica que está construyendo este nuevo constructo social, pues pensamos utilizar dos herramientas principalmente. Por un lado el portafolio digital y por otro lado el podcast. Como sabéis, el portafolio se presenta como una herramienta digital que pretende recoger una colección de trabajos o actividades en el alumnado. Y a la hora de ser digital engloba espacios no solo de aprendizaje, sino también de trabajo digital, donde el estudiante puede recopilar, crear, compartir, colaborar, reflexionar y sobre todo ser evaluado toda la formación o el trabajo desarrollado. Además, estos portafolios se suelen hacer en plataformas donde los estudiantes deben diseñar elementos, es decir, utilizan esa creatividad para desarrollarse de una perspectiva personal y profesional y sobre todo desarrollar una interacción en el medio. Por otro lado, el podcast es una herramienta auditiva, un archivo de audio que se aloja en diferentes plataformas de Internet, que comenzó en el 2001 y a partir del 2004 sobre todo empezó a coger relevancia pública. Es un archivo digital que se puede escuchar en cualquier formato, en cualquier ordenador o smartphone y es muy fácil diseñarlo así como acceder al material para su creación. Por eso, pues hemos escogido esta herramienta, ¿no? Ya que es atractiva y motivadora, que por supuesto merece bien la pena utilizarlo como recurso. A partir de ahí, el objetivo de este trabajo es contaros o describir la digitalización que hemos hecho a través de estas dos herramientas. Para que se hagan una idea, este es el continuum del trabajo donde lo primero que hacían era seleccionar un hosting, un alojamiento y describir el nombre del portafolio. Una vez que tenían esto, el portafolio iba a tener 6 subpáginas. La primera sería la de la presentación, donde hablarían de quién soy. Ahí el, el alumno debe describirse y sobre todo incluir aquello que consideren oportuno. Deben expresar sus gustos, sus aficiones, sus preocupaciones y se incluye una nota de que es imprescindible incluir foto o vídeo para acompañar testigo gráfico. Esta primera subpágina, desde la perspectiva docente, nos da información sobre su autodefinición y autoconsciencia en cuanto a persona. En cuanto a la subpágina 2, hablamos de un título llamado Generando competencia motriz, donde la tarea del alumno sería seleccionar en uno de los buscadores de Web of Science, PubMed o Scopus o Google Académico
palabras clave como competencia motora, competencia motriz, habilidades de movimiento, desarrollo motor y desarrollo atlético, todo esto también pudiéndose en inglés, seleccionar uno de los artículos, leerlo y comentarlo. De esta forma estaríamos trabajando todos desde el aspecto didáctico, esa lectura y crítica del artículo manejado. En el en la subpágina 3 iríamos a una pestaña denominada Entendiendo el movimiento y ahí el objetivo será dibujar, diseñar o crear una infografía interactiva y digital a través de Genealogy donde hablasen de la pirámide del movimiento, desde el movimiento reflejo, desde el niño, desde el nacimiento hasta los 11-12 años, sabiendo que evoluciona del movimiento reflejo al patrón motor, a la habilidad motriz básica, a la habilidad motriz específica y al gesto técnico. De esta forma podríamos tener elementos sobre la concienciación y digamos, la capacidad de asimilación del contenido sobre la importancia del movimiento en esta asignatura, que es una de las claves y de las finalidades principales de esta asignatura. Como cuarta subpágina hablaríamos de las curiosidades del desarrollo motor, donde tiene que destacar el alumno las diferentes fases según David Gayet, uno de los teóricos más importantes en desarrollo motor, de 0 a 17 años y cuáles son las características más importantes en cada una de las fases de desarrollo motor y qué es lo que tienen que saber sobre todo los profesores de educación física o los entrenadores que trabajan en estas edades. De esta forma, a nivel metodológico, a nivel didáctico y sobre todo a nivel formativo, cuando vayamos a corregir ese portafolio podremos detectar qué nivel de conocimiento sobre la materia y sobre el desarrollo motor tiene el alumno. Como penúltima subpágina, hablaríamos de las claves de un buen proceso de aprendizaje motor, donde del mismo modo que en la subpágina anterior describían las fases del desarrollo motor y las características principales, aquí en la subpágina 5 tendrán que describir claramente que el aprendizaje motor es un proceso que tiene diferentes fases y cuáles son los elementos que deben de intentar controlar de una forma más eficientemente para que se lleve a cabo esa asimilación del nuevo acto motor. Y de esto hablamos tanto como de fases de tareas, entornos, creación de entornos y comunicación como el foco o la indicación previa, el feedback, todo este tipo de elementos. Así podremos definir qué tipo de transferencia están haciendo los alumnos de la teoría del aprendizaje motor a un ejemplo práctico, porque todo esto lo deberán de describir dentro de un proceso o de un ejemplo práctico como es enseñar una voltereta hacia adelante. Y por último, en la última subpágina será una entrevista donde se incluirá ese segundo elemento digital, el podcast, a uno de los entrenadores o uno de los profesores de educación física que tengan en mente, que conozcan, y se tratará de hacer una entrevista de máximo 10 minutos donde aparecerán el trato temas como qué tipo, qué características tienen tus alumnos en educación primaria o qué tipo de características tienen tus atletas en tu club de iniciación, cómo crees que desarrollan el proceso de aprendizaje, cuáles son las limitaciones más importantes que te encuentras con ellos, qué tipo de calentamiento utilizas. Digamos, de este modo veremos cómo el alumno tiene la capacidad de manejar todo el contenido de la asignatura y sobre todo exponerlo a través de una entrevista a un profesional y sacar conclusiones sobre, digamos, la labor del docente o del monitor deportivo. En definitiva, a través de las 6 subpáginas descritas anteriormente, podemos tener o hemos creído conveniente que toda la parte práctica que ellos no han podido realizar por el contexto que tenemos de la pandemia, pues se puede suplir con estas 6 subpáginas donde no solo van a tratar de manejar la información y el conocimiento de la asignatura teórica, sino que lo van a poder llevar siempre a un elemento de transferencia, de compartir conocimiento y sobre todo de extrapolarlo al entorno práctico.
Asimismo, del mismo modo que tenemos una propuesta de evaluación a través de ese portafolio, tenemos que tener una rúbrica de evaluación. Los puntos que vamos a evaluar es la puntualidad en la entrega, el orden de las subpáginas, la presentación creativa del portafolio, tanto en cuanto a los colores, al tipo de logo, hay muchos de ellos que están haciendo logotipos, también la coherencia en la redacción a la hora de establecer link o enlaces entre un párrafo y otro, el vocabulario utilizado a la hora de expresarse, la ortografía, por supuesto, el uso de la tecnología para que todos los enlaces con los que utilizan pues estén adecuadamente utilizados, así como la vinculación a sus redes sociales para luego compartir cada uno de los elementos que elevan, evidencias tanto en cuanto a la relación de lo que dicen y lo que es referente a la teoría y lo expuesto en la asignatura, y sobre todo también se evaluará bien la entrevista como un culmen a través de ese podcast donde se cumplen todos los requisitos referente a duración, contenidos de pregunta, características del entrevistado, etcétera. La verdad es que la asignatura, digamos que el podcast lo entregan como máximo el 5 de enero, antes del examen que lo tienen el 15 de enero, y la verdad es que están apareciendo cosas bastante interesantes, muy bonitos los portafolios, sobre todo están siendo conscientes de la importancia que tiene el movimiento y el análisis del movimiento y entender qué es moverse para poder intervenir en él. Pero sí es cierto que no hemos acabado el proyecto y sí que podemos concluir en esta mini presentación que quizás nos esté haciendo plantearnos para un futuro donde estemos en una situación, en un escenario mucho más normalizado, que podamos retomar las prácticas, que el portafolio y el digital y el podcast se conviertan en una herramienta permanente de trabajo para el alumno y también de calificación para el docente. Así que sin más, agradeceros a todos la atención prestada y cualquier duda podéis encontrarme en ese correo. Muchísimas gracias. Un saludo.